Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al segundo debate sectorial con motivo de la campaña electoral para los comicios del próximo 25 de marzo en Andalucía. En los próximos 40 minutos vamos a debatir de economía, una disciplina que ya forma parte de nuestra rutina diaria. Hablamos de déficit, de prima de riesgo, de altas finanzas, con una familiaridad insólita hace pocos años. Por eso es muy importante escuchar a los candidatos andaluces que proponen las políticas económicas que luego se aplican y nos afectan de manera directa. A este debate estaba invitado un representante del Partido Popular que ha rechazado nuestra invitación, mostrando su compromiso para participar en otros debates y señalando que intentará conseguirlo antes del 23 de marzo. En una comunicación formal recibida en Canal Sur este miércoles 14 de marzo, el Partido Popular expone como principal motivo para no asistir a este debate a su juicio, falta de neutralidad de este medio de comunicación. Por supuesto, respetamos su decisión legítima, como no puede ser de otra manera, y comenzamos. Primero saludamos a los candidatos que nos acompañan. Ignacio García, buenas noches. Hola, buenas noches. El señor García es candidato de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía por la circunscripción de Cádiz. Y Antonio Ávila, buenas noches. Buenas noches. Candidato del Partido Socialista por la provincia de Jaén. Antes de nada, les voy a recordar de nuevo cómo se va a desarrollar el programa. Cada candidato dispondrá de 18 minutos que administrará a su antojo, y de ese tiempo podrá reservarse un minuto para un mensaje final a los telespectadores. Los participantes ya saben que si no les quedará tiempo para esa última intervención, dispondrán extraordinariamente de 15 segundos que se le sumarán automáticamente al otro candidato. Para empezar, no sé si quieren hacer un diagnóstico o comenzar directamente con las propuestas. Señor García. Sí, a mí, ante todo, si me permiten, quiero agradecer a Canal Sur, la televisión pública de Andalucía, la posibilidad que se nos da de estar aquí presentes, y quiero, porque no puede ser de otra forma, lamentar que otro partido que concurre a las elecciones, con disculpas a mi modo de ver bastante futiles, pues ha decidido no venir. Está evidentemente en su derecho, pero creo que es bueno que efectivamente los andaluces y andaluzas conocieran cuáles son sus propuestas para poder decidir y para no dejarse llevar por esa campaña de eslóganes a los que nos tiene acostumbrados el Partido Popular. Parece razonable dos cosas. Primero, yo quisiera hacer una declaración de principios, y es el intentar evitar, por mi parte va a ser así, hablar de grandes conceptos económicos que ni yo mismo entiendo, y intentar hablar de la economía que le preocupa a la gente a pie de calle. Es decir, lo que le preocupa a la gente a pie de calle es en qué medida eso del déficit, en qué medida la prima de riesgo, todas esas cosas le afectan a lo que le preocupa, que es fundamentalmente el empleo. Y por ahí yo creo que hay que empezar en esta primera etapa de diagnóstico. La realidad es que siempre se habla de la crisis afecta a toda Europa, y Europa está muy preocupada porque tiene un 10,5% de paro. Con un 10,5% de paro, insisto, está muy preocupada, y hay países rescatados como Grecia y Portugal con un 12% de paro. Bien, nos encontramos con que España tiene el 25%, Andalucía aproximadamente el 32%, y en algunas provincias pues llega al 34 o el 35%. Algo hay distinto en Andalucía, algo hay diferente en Andalucía, que es lo que debemos analizar y que es lo que debemos corregir. Y claro, me parece que ese algo es fundamentalmente el haber apostado por un modelo de desarrollo falso, con pies de barro, el haber hecho demasiada apuesta, dándole demasiada importancia a la construcción, y el no haber sabido reaccionar a tiempo para diversificar el modelo productivo. Por ahí habría que empezar, porque desde luego es lamentable ese 1.250.000 parados, de los cuales cerca del 70% ya no tienen ninguna prestación social. Esa es la economía que nos preocupa, y esa es la economía sobre la que, al menos por nuestra parte, venimos a debatir. Adelante, señor Ávila. Muy bien, buenas noches a los andaluces y a las andaluzas que están viendo, que ven este debate en la televisión pública de Andalucía. Que ven un debate político en unas elecciones que son trascendentales. Todas lo son, pero estas, si cabe, lo son más. La crisis económica que todos estamos viviendo está siendo utilizada como una excusa por la derecha, está siendo utilizada como una excusa para desmontar buena parte de los logros que en materia social, que en materia laboral se habían ido adquiriendo durante décadas, para desmontar también un estado del bienestar, para plantear el copago, para plantear problemas y malas soluciones para los ciudadanos.
Por eso Andalucía, los andaluces, las andaluzas, el próximo 25 de marzo podemos marcar la diferencia. Podemos marcar la diferencia, lo mismo que hicimos el 28 de febrero de 1980. Porque hay dos maneras de afrontar esto. Hay dos modelos de sociedad. Hay uno que es el de la derecha, que, insisto, es un modelo especulador, basado en bajar salarios, basado en deteriorar las condiciones de trabajo. Lo hemos visto en la reciente reforma laboral. Un modelo que quiere acabar con el estado del bienestar, no por maldad, sino simple y llanamente para privatizar, para que la sanidad y la educación no sean provistos desde lo público. Y hay un modelo, que es el socialdemócrata, el que venimos aplicando en Andalucía desde que se inició la autonomía, un modelo que apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación, por la internacionalización de nuestra economía, un modelo que apuesta por la cualificación de la mano de obra, un modelo que apuesta por tener empresas sólidas y fuertes, que apuesta por la sanidad, por la educación, que sin ninguna duda apuesta por una provisión pública de estos servicios para hacer una sociedad más cohesionada. Por eso, en estos momentos, en estas circunstancias, frente al miedo, los socialistas, el programa del Partido Socialista plantea seguridad. Frente a recetas mágicas, como se han planteado en otros momentos, se plantea rigor. Los problemas se afrontan con esfuerzo, con trabajo, con rigor. Y también, frente a la imposición, creemos en el diálogo. Creemos que cualquier solución que sea compartida es una mejor solución. Y también quiero hacer una reflexión, porque los ciudadanos y las ciudadanas de Andalucía en estos momentos tienen también derecho a saber qué opina el Partido Popular, qué opina el partido que representa a la derecha en Andalucía. Y el Partido Popular tiene la obligación también, una obligación democrática, de decirlo y de debatir. Y por eso creo que es lamentable la ausencia del Partido Popular en este debate. El Partido Popular ha pedido durante muchísimo tiempo que hubiese en Andalucía elecciones separadas para hablar de Andalucía, y cuando tiene la oportunidad de hacerlo, lo rechaza. Y en la televisión pública de Andalucía, en Canal Sur, en este plató, a nadie se le impide decir lo que quiera decir, a nadie se le impide hablar. Por eso yo entiendo que esta actitud solo puede responder o a la soberbia o a la cobardía. Muy bien. Señor García, entramos en propuestas. ¿Quiere decir alguna cosa más? Yo coincido con el señor Ávila en que evidentemente hay dos formas de salir de la crisis. Lo que pasa es que a mí no me parece muy diferente la forma de salir de la crisis que han venido aplicando el Partido Socialista con el gobierno de Zapatero hasta hace unos días, de la que está aplicando el Partido Popular con Rajoy. No digo que sean exactamente iguales, pero hay que recordar, en relación con la reforma laboral, por ejemplo, pues que al señor Zapatero los trabajadores y trabajadoras de este país nos vimos obligados a hacerle una huelga porque hizo una primera reforma laboral importante. Si la reforma laboral del Partido Popular se pasa a 7 pueblos, valga la expresión, yo creo que al menos 3 se los pasaba, ya le ayudó a pasárselos la reforma que hizo Zapatero. Por tanto, eso para empezar. No es tan diferente la idea que aquí se plantea. Hay un falso debate, aquí se está planteando un falso debate, algo así como el Partido Socialista prefiere sacrificar la inversión y prefiere mantener las políticas sociales. Bueno, los dos sacrifican la inversión. Y esto es un dilema falso y acuciante, porque es como si a una madre de familia le decimos: mire usted, o va a cuidar a sus hijos, se queda en casa a cuidar a sus hijos y entonces no encuentra trabajo, por tanto no los puede mantener, o sale fuera y los deja desatendidos. Esto es lo que está pasando. Realmente el Partido Socialista, en su último presupuesto, el de 2012, ha bajado la inversión nada menos que un 25%. Curiosamente, el Partido Popular, siguiendo aquello de 2 vueltas más, pues resulta que anuncia que la va a bajar un 40%. Mientras tanto, el Partido Popular, y conviene que los andaluces lo sepan, yo lamento que no esté aquí el representante del Partido Popular, efectivamente, pues echa a 3.000 interinos, a 3.000 profesores en Madrid, privatiza hospitales y todo lo que ya sabemos. Intenta adelgazar el sector público, intenta adelgazar el Estado público y intenta avanzar por la senda de la privatización. Pero no es menos cierto que el Partido Socialista, de una manera más o menos camuflada, también ha aplicado recortes, porque recortes todo aquello que no llega a lo necesario. Y, por ejemplo, en educación, pues en Andalucía se había hablado de 15.000 profesores más y no llegamos a 15.000 profesores más. Nos hemos quedado
en 6.000 en los últimos 4 años. Y así podríamos seguir en sanidad con la no renovación de contratos eventuales, etcétera, etcétera. Por tanto, hablemos efectivamente de que hay otra salida de la crisis, pero la salida de la crisis que ha propugnado hasta ahora el Partido Socialista en el Gobierno de Madrid y en el Gobierno de Andalucía no ha servido demasiado, y si no, que me explique, que me dé una justificación el señor Ávila de por qué en Andalucía estamos en ese 31% de paro que nos separa tanto de Europa. Algo habrá distinto, y aquí no se puede hablar de herencia recibida porque llevan ustedes gobernando 30 años. Señor Ávila, adelante. Sí, el presupuesto de educación, le recuerdo que ha aumentado en estos presupuestos y que gracias a la inversión que se ha venido realizando durante todos estos años, Andalucía tiene hoy unas bases más sólidas para salir de la crisis. No podemos comparar la situación actual con la que teníamos cuando empezó la autonomía. Hoy tenemos infraestructura, hoy tenemos equipamiento, hoy tenemos toda una capacidad de los factores productivos de la que no disponíamos entonces. Entonces fuimos capaces de afrontar el reto, lo hicimos, creímos en nosotros mismos, y eso es lo que también tenemos que hacer en estos momentos. Unos momentos que son complicados, pero en los que tenemos los mismos problemas prácticamente que el resto de nuestro entorno europeo. Y por eso tenemos que apoyar y apostar por lo que son nuestros sectores económicos. Nuestros sectores económicos tradicionales, aquellos en los que hemos demostrado que sabemos hacer bien las cosas, y también nuevos sectores de futuro. Sectores tradicionales de Andalucía como el correspondiente a la agroindustria, a la agricultura, un sector que va desde el invernadero a la agricultura de primor o a la agricultura de montaña, que va desde la agricultura de campiña a la agricultura de los subtropicales. Yo me presento por la provincia de Jaén y allí el olivar es un activo medioambiental, económico, social, que tiene un producto saludable, y disponemos de una ley del olivar, la única ley que protege y que desarrolla un cultivo en Andalucía. Es importante en Jaén, es importante en toda Andalucía, los socialistas lo vamos a desarrollar. Pero también me refiero a otros sectores que vamos a apoyar y que vamos a desarrollar. Me refiero al turismo, donde somos líderes a nivel nacional. Pero me refiero también a tantos otros sectores que nunca hemos olvidado y que constituyen verdaderos sistemas productivos locales en todo el territorio de Andalucía. Me refiero al corcho, me refiero al mueble, me refiero a la madera, al frío industrial, al mármol, a la piedra natural, a todos esos sectores que en todas las provincias, con el calzado y la piel, con la industria agroalimentaria, han permitido que estemos situados con fortalezas y con activos, y con un elemento que coordina y que une a todo ello para el futuro, que es la innovación. La innovación debe de ser también el vector fundamental en esos otros sectores de futuro. Sectores de futuro como el aeronáutico, como el de la biotecnología, donde tenemos centros de referencia y empresas de primer nivel, como el de las energías renovables, a pesar del recorte que está planteando y que ha planteado el Gobierno de España, donde somos también líderes nacionales, sectores como la economía verde, sectores vinculados, cómo no, a las industrias culturales, donde tenemos que apostar sobre la base de la investigación, el desarrollo y la innovación. Esa es la salida que proponemos en términos económicos. Hemos consumido aproximadamente un tercio del tiempo asignado a cada uno de ustedes, señor García. Sí, yo creo que en toda campaña es muy importante la credibilidad. Y, naturalmente, la credibilidad que tiene el Partido Socialista en estos momentos hay que ponerla en sordina, en interrogante, porque, bueno, después de 30 años que vengan presentando determinados proyectos o determinados planes resulta difícil de creer. ¿Por qué no lo han hecho ya? También hay que poner en mucha sordina, en mucho interrogante, la credibilidad de un Partido Popular que, desde luego, está en este momento, entre otras cosas, presentando como solución de la crisis, de salida de la crisis, lo que no tiene nada que ver. Es como si a una persona con cierta anemia, para curarla le cortamos un brazo. La reforma laboral no va a ayudarnos para nada a salir de la crisis, va a crear más pobreza y más paro. Ya han reconocido que 650.000 parados más. Y, por tanto, hay que hablar y hay que analizar. Hombre, yo pediría cierto rigor. Aquí hablamos de infraestructuras. Dice, estamos mejor que en 2008 en relación con las infraestructuras que existen en Andalucía. A mí me gustaría que usted se diera una vuelta por la provincia de Cádiz y viera la cantidad de obras que hay paradas. Del Gobierno central, por ejemplo, el segundo puente de Cádiz, de la Junta de Andalucía, la carretera de Rota al puerto, por ejemplo, la paralización de todas las circunvalaciones que hay que hacer,
Y me gustaría pues que también se reflexionase sobre ese tren, ese desdoble del ferrocarril, ese tren de velocidad alta que estamos esperando en Cádiz desde hace tanto tiempo, que lleva ya 10 años de retraso. Y después hay una cosa muy importante. Mire, hay regiones, la crisis afecta a toda España, pero hay regiones como el País Vasco que tienen aproximadamente un 12, un 14% de paro. Y los expertos, los que entienden de estas cosas, dicen, hombre, eso tiene que ver con que es un sector industrial que se ha visto menos afectado por la crisis. Claro, es que el problema está que tras 30 años de gobierno del PSOE, si comparamos el peso de la construcción en Andalucía y en la media de España, el peso de la construcción en Andalucía está 2 puntos por encima de lo que es en España. Sin embargo, el peso de la industria está 5 puntos por debajo. Y en este tiempo, cuando se dice que se está avanzando hacia un nuevo modelo productivo, mire usted, yo lo que veo, porque vengo de allí, es que en esta legislatura se nos ha ido definitivamente Delphi. Hace poco cerraron Visteón, hace poco, ayer, se anunció lo que podíamos entender como cierre definitivo de Gadir Solar y, por tanto, digo, bueno, ¿dónde está ese nuevo modelo económico sostenible del que tanto habla el Partido Socialista? Desde luego resulta difícil de ver, porque una de las cosas que deberíamos hacer, evidentemente, es fomentar la industria o por lo menos conservar la que tenemos. Y en este momento tenemos, por ejemplo, los astilleros andaluces sin nada de carga de trabajo. ¿Me puede usted decir que eso es de la SEPI, que eso es del Gobierno central, en el que ustedes han estado hasta hace muy poco tiempo? Pero, bueno, la realidad es que yo de vez en cuando leo que hay presidentes de comunidades autónomas que van a defender sus astilleros a Madrid y que se ponen de alguna manera institucionalmente al frente de los trabajadores para ir a demandar carga de trabajo a Madrid. Eso yo no lo he visto jamás en la Junta de Andalucía. Ni eso, ni otras muchas reivindicaciones. Parece que la capacidad reivindicativa de la Junta de Andalucía se encauzó hasta aquel 28 de marzo del año 1980 y después, desde las instituciones, también desde la Junta de Andalucía, se han encargado de desmantelarla. Y la primera que no ha defendido los intereses de los andaluces y andaluzas, como pasa, por ejemplo, en el tema agrario, ha sido la Junta de Andalucía. Hoy son víctimas los agricultores de un acuerdo comercial preferente con Marruecos que no garantiza la calidad de los productos, que no se cumple en las cuotas establecidas y, sobre todo, que perjudica tremendamente al campo español. Su turno, señor Aguilar. Sí, ese acuerdo comercial con Marruecos sabe que ha sido específicamente criticado y planteadas alternativas por parte de la Junta de Andalucía, así que no nos responsabilice de lo que no es. Y además, señor García, sabe usted que yo me doy vueltas por la provincia de Cádiz y por toda Andalucía. Lo que tenemos que renovar y ser conscientes de que hay que renovar nuestra base productiva, de que lo tenemos que hacer para que la economía crezca y para que haya más empleo, y de que lo tenemos que hacer, y esa es la estrategia que nos debería de convocar a todos, desde la base de vincular, de intensificar las relaciones entre el conocimiento y la aplicación de ese conocimiento al tejido productivo, a la industria, para intensificar las relaciones entre la universidad y la empresa. Y en eso claro que estamos, en eso claro que hemos estado invirtiendo y trabajando. Hemos estado tanto invirtiendo y trabajando que durante estos años de crisis, la investigación y el desarrollo en Andalucía han crecido un 12%, en el resto de comunidades autónomas han bajado. La innovación empresarial ha crecido un 4,3%, en el resto de comunidades autónomas ha bajado. El año pasado tuvimos más patentes de carácter industrial. En el resto de comunidades autónomas hubo una disminución de las patentes. Y en plena crisis también, señor García, en plena crisis, en Andalucía se han creado 48.000 empresas. Es cierto que ha habido destrucción. ¿Cuántas han cerrado? Es cierto que ha habido destrucción. 9.000. Por eso hoy tenemos 39.000 empresas más que cuando empezó la crisis. Y eso creo que son activos que también hay que poner en valor, porque entre todos tenemos que adoptar las soluciones. Esto no es una cuestión de varitas mágicas, como he dicho anteriormente. Son nuestros activos, lo mismo que son nuestros activos los 11 parques tecnológicos, donde se está creando empleo, lo mismo que son activos de los andaluces, de la inversión que hemos realizado con nuestros presupuestos durante estos años, los centros tecnológicos, las 10 universidades públicas, los centros de apoyo al desarrollo empresarial, que son verdaderas escuelas que hay, de escuelas de empresa que hay en todo el territorio. Eso hay que ponerlo en valor y eso es la base de lo que nos tiene que servir para recuperar el crecimiento y el empleo, para apoyar esos sectores tradicionales y esos sectores de futuro que queremos desarrollar. Y ahora, con posterioridad, le haré algún comentario también acerca de las empresas en crisis y el paro. Muy bien.
Adelante, señor García. Sí, es que podemos liarnos a hablar de las empresas que se han creado, podemos liarnos a hablar de las supuestas patentes, bueno, supuestas no, reales patentes que se han generado, pero al final puede que no sirvan de nada esas patentes si mantienen Andalucía a la cabeza del paro, si mantienen Andalucía con caídas en su Producto Interior Bruto y, por tanto, si se crea un escenario en el que somos incapaces de caer empleo. Ha hablado usted, por ejemplo, antes de las nuevas tecnologías. Pues muy bien, pero yo recuerdo todavía, y algún debate hemos mantenido en el Parlamento, como en la provincia de Cádiz, a raíz del cierre de Delphi, en concreto, pues dos de las empresas que iban a venir pues se llamaban Gadir Solar, que ayer anuncia su cierre, es Nuevas Tecnologías, se llamaba Génesis Solar y se llamaba Aeroblade, que eran todas relacionadas, por ejemplo, con el sector de las energías alternativas. Sector de las energías alternativas que, desde luego, se presenta, y yo también coincido con usted, en que es un sector de futuro, por lo cual somos muy críticos con la decisión del Partido Popular, tomada, me parece, en el primer Consejo de Ministros que presidió don Mariano Rajoy, de suprimir prácticamente las ayudas al desarrollo de las nuevas energías, de las energías alternativas, de las energías limpias, y apostar decididamente el Partido Popular por la energía nuclear. Y los andaluces y andaluzas tienen que saber este tema. Pero claro, cuando se presenta esto como futuro de Andalucía, como sectores emergentes, y lo que vemos, al menos en la provincia de Cádiz, es que están cerrando o que no llegan a implantarse, hombre, no parece coherente. Algo falla y ustedes son los que están gobernando. Pasa como el tema de la universidad. El tema de la universidad andaluza, y es parte de su consejería, creemos que no se ha defendido suficientemente. Ahí está todavía la Universidad de Cádiz pendiente de tener segura la financiación del campus de excelencia universitario Marino. Mire usted, eso lo habían ustedes garantizado y prometido. Disculpe, pero justo lo contrario, ¿eh? No, en este momento no la tienen garantizada todavía. Sí, la tienen garantizada por la Junta de Andalucía. Porque usted lo dice, pero no ha llegado. Bueno, soy el consejero del ramo. Muy bien, pero es que estamos bastante acostumbrados, yo le he oído como consejero a usted y a sus antecesores hablar de las 10 empresas que iban a sustituir a Delphi, de las cuales no ha llegado ninguna. Han llegado dos, Gadir Solar, que cerró ayer, y otra que se llama Alestis, y que desde luego Alestis, en este momento tiene un expediente de regulación de empleo que me parece que abarca a 200 y pico personas. Por tanto, si los sectores punteros, los sectores de futuro son el aeronáutico y el de las energías alternativas, y así nos va, pues, como se suele decir vulgarmente, que Dios nos coja confesados. Pero volvamos a hablar de la universidad. Tenemos una universidad, hoy por hoy, cuya financiación se está haciendo depender excesivamente de cuestiones relacionadas con el mercado privado. Un mercado privado del cual se hace depender una parte de la financiación que viene directamente de lo público y del cual se hace depender una parte de la financiación que va directamente a lo privado. Entonces, al final, pues por un lado, resulta que la financiación está en función de conceptos como generación de patentes, transferencia de tecnología, no sé qué, con lo cual, entre otras cosas, nos cargamos algo importante, que es la participación de la universidad en cuestiones sociales, en asuntos sociales y en asuntos humanísticos. Pero si además hacemos depender en gran medida, en una medida creciente, la financiación de la universidad de los intereses de investigación de empresas privadas, va a ser la empresa privada la que gobierne de alguna manera la universidad. Y eso nos parece absolutamente inapropiado y eso nos parece que no va a contribuir, porque es un estilo de investigación que pone los resultados de la investigación al servicio de lo privado y no al servicio de lo público. Al final se pueden beneficiar determinadas empresas, pero no se beneficia Andalucía. Dispone, señor García, de 4 minutos, 42 segundos para su próxima intervención. Adelante, señor García. Sí, señor García. El sector aeronáutico tiene en este momento en Andalucía más de 10.000 empleos. El sector de las energías renovables tiene en este momento en Andalucía más de 44.000 empleos. Estamos hablando de un tejido industrial que hemos creado durante todos estos años. Y esos ejemplos que usted me ha puesto, y en particular el último, el de Alestis, es el de una gran empresa que contrata directamente con Airbus. Seamos por una vez conscientes de los activos, de los elementos, de las herramientas positivas que tenemos en Andalucía para poder utilizarlas y salir de la crisis. Yo creo que ahí deberíamos de estar todos, señor García.
Me ha hablado usted de la universidad. Me ha hablado usted de la universidad y me tengo que sorprender, porque es que la Universidad Andaluza dispone de un modelo de financiación, y lo deben de saber todos los andaluces y andaluzas, que está consensuado con los rectores y rectoras de las universidades andaluzas. La Universidad Andaluza ha sido tratada en el presupuesto por parte de este gobierno socialista exactamente igual que la educación que no es universitaria, que la educación obligatoria, exactamente igual. Se ha respetado el modelo de financiación que hemos cerrado con los rectores. Luego, me sorprende su afirmación, y específicamente en el caso que me dice de Cádiz. La Universidad de Cádiz lideró un proyecto de excelencia, todas las provincias tienen al menos una universidad en un campus de excelencia, y la de Cádiz, gracias a la Junta de Andalucía, no se ha quedado descolgada, porque ha sido el Gobierno de España el que ha cortado los créditos para financiar los campus de excelencia. A ver si nos enteramos. Sí, no ha llegado el dinero. Y me ha hablado usted de algunas empresas en crisis. Mire, señor García, todas las empresas que han estado en crisis en Andalucía han tenido en algún momento el apoyo, la ayuda de la Junta de Andalucía. Hay que ser serios. La Junta de Andalucía no puede hacerse cargo de toda la economía. La Junta de Andalucía puede impulsar, apoyar, puede incentivar, y lo hacemos. Lo hemos hecho y usted lo sabe. Los socialistas hemos estado siempre en todas esas empresas en crisis, ayudando a los trabajadores cuando no había otra salida y a los proyectos empresariales cuando eran viables. Y eso lo saben los trabajadores, lo saben los sindicatos, lo saben los ciudadanos, y también usted lo sabe, señor García. Y una referencia también al paro, ¿no? Porque, claro, hablar del paro sin hacer alguna otra reflexión a lo mejor puede resultar un poco... El dato está ahí. Totalmente de acuerdo. Y también está ahí, que es la principal preocupación de la Junta de Andalucía. También está ahí que es la principal preocupación de la Junta de Andalucía, y donde estamos. Y no podemos olvidar que el 70% de las empresas que han desaparecido en Andalucía estaban vinculadas al sector de la construcción. Lo mismo que no podemos olvidar que el 75% del incremento del paro está vinculado o al sector de la construcción o a elementos demográficos. A que la gente aquí en Andalucía nos incorporamos al mercado de trabajo porque tenemos una población dinámica, porque crece la población, no como en otros territorios. Hoy la tasa de actividad en Andalucía es superior a la media de la Unión Europea, es superior a países como Francia o Italia, señor García. Y eso tiene también que considerarse. Lo mismo que hay más empresas, como le decía, que al principio de la crisis. Lo mismo que aquí ha aumentado mucho el paro. Claro que sí, claro que ha aumentado muchísimo, pero un 20% menos que en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Aquí se ha creado empleo cuando las cosas iban bien, más que en las comunidades autónomas donde gobernaba el Partido Popular. Y cuando las cosas van mal, ha aumentado el paro, es cierto, pero ha aumentado menos. Algo tendrán que ver las políticas que se han desarrollado. Y me ha citado usted la industria, señor García, y mire, simplemente un dato ya del Instituto Nacional de Estadística. Andalucía es la segunda comunidad en volumen de ventas de productos industriales, no digo más. Sí, bueno, yo creo que no debemos aburrir a la gente con estadísticas, usted y yo, que somos de ciencias. Yo no pretendo aburrir, yo pretendo ser fiel a la realidad. Hay un dato, en Andalucía... La primera lealtad con la realidad, de 2008 a 2011, en Andalucía, según fuentes del INE, el paro ha crecido un 14%. En España, un 16,4%. En España un 13,25%. En Andalucía ha crecido más el paro que en el conjunto de España. Pero usted me habla de que han trabajado por crear un nuevo modelo económico, pero en 2010, mientras que el valor añadido bruto, la evolución del valor añadido bruto de la construcción fue exactamente igual en Andalucía que en España, el valor añadido bruto, el decrecimiento fue nulo en cuestión de industria, mientras que en España seguía creciendo un 1,2. Luego, ¿dónde está, señor Ávila, ese modelo económico diferente, ese modelo de desarrollo por el que dice que ustedes están trabajando? Pero no quisiera terminar este debate sin hablar de una cuestión importante. Uno es yo no quiero centrar la campaña porque me parece injusto en el tema de los ERES, me parece que hay cosas mucho más importantes de las que hablar, pero sí tengo que decirle que ustedes a veces han estado ayudando a empresas en crisis, pero no sabemos con qué criterios, y parece ser que sin bastante control a partir de un fondo de reptiles. Lo que sí puedo decir es que Izquierda Unida, le toque el papel que le toque en el próximo Parlamento, va a impulsar una comisión de investigación política sobre los ERES. Pero me gustaría hablar, antes de que terminemos, también sobre el sector financiero andaluz. Sector financiero andaluz, especialmente cajas de ahorro. Y no podemos olvidar el escenario general. El escenario general es en el estado en el que el señor Rajoy
y el señor Zapatero, en aquel momento, pues pactan una ley de reforma de cajas de ahorro que nos lleva a lo que nos lleva. Y ahora mismo el señor Rubalcaba y el señor Rajoy han pactado una reforma del sector financiero que nos lleva a lo que nos lleva. Y nos lleva a seguir dando dinero a los grandes bancos, pero que no es un dinero que se traduce, que llega a las familias, que llega a las pequeñas y medianas empresas, sino que sirve para tapar agujeros. Y, bueno, en Andalucía, señor Ávila, hemos pasado de la aspiración que nosotros apoyábamos de una gran caja, de un sector financiero andaluz fuerte, a que se haya disgregado totalmente y que prácticamente no nos queda más que una caja. Y a lo mejor en el fondo de eso está la situación de Alestis, porque ya las cajas que eran andaluzas y que ahora son de su padre y de su madre, no se sabe de dónde, pues ya no se sienten concernidas con el desarrollo andaluz, no saben, no se sienten obligadas a invertir en proyectos empresariales andaluces, y algo tendrá que decir el gobierno andaluz, que ha fracasado en ese empeño de la caja única. Debo recordarle, ahora sí, que dispone de 2 minutos exactos y si quiere administrarlos de manera que le quede alguno para dirigirse personalmente a los telespectadores, debe tenerlo en cuenta. Adelante, señor Ávila. Señor García, aborrezco la corrupción. Ninguna sociedad puede lamentablemente impedirla. Si puede castigarla, para eso está el Código Penal, y eso es lo que ha hecho el Gobierno de Andalucía en el caso de los ERES. Y además lo ha hecho de manera diferencial a lo que se ha hecho en otras comunidades autónomas, y lo sabe usted perfectamente. Pregúntele a la Comunidad Valenciana, bueno, pregúntele al señor Garzón. Pero si aborrezco también algo en esta vida, es la mentira. Y en todo no estoy hablando por usted, señor García, pero en todo este proceso el Partido Popular se ha encargado también de ensuciar, de enturbiar la campaña electoral con otros supuestos casos. Algunos lo hemos visto en el Parlamento, como ha sido el caso de Bahía Competitiva. Un caso donde fue la Junta de Andalucía la que lo detectó, la que lo denunció al Servicio de Blanqueo de Capitales del Banco de España, la que lo denunció a la Fiscalía Anticorrupción, la que alertó al Ministerio, y además sabemos que no hay ni un euro de la Junta de Andalucía que haya ido para estos supuestos empresarios. Sin embargo, nos encontramos con que aparece en campaña como si fuese un caso de supuesta corrupción de la Junta de Andalucía, por no hablar del montaje político que supone Invercaria. No quería dejar de pasar esa referencia a lo que usted me ha dicho. Ha dado un dato, no es por aburrir, como usted dice, pero no me diga el 2008 y el 2009 cuál ha sido el crecimiento del paro. Dígame, 11. Desde que se inicia la crisis hasta que estamos en este momento en el último dato EPA, hay un crecimiento del paro en Andalucía que es un 20% inferior al de las comunidades autónomas restantes. Le rebato que es un ese dato, 44% inferior al de Murcia, y ahora tendrá la oportunidad de verlo en el papel que le voy a dejar. Pero más allá de eso, que yo no voy a discutir de números que están ahí las estadísticas oficiales, que, mire, cualquiera puede entrar en internet y verlo, yo sí quiero también aprovechar parte del tiempo que me resta para, además de hablar de sectores productivos, además de hablar de la estrategia que desde el Partido Socialista entendemos que hay que seguir implantando para no caer en esa otra estrategia de bajar salario y deteriorar jornada laboral como elemento de salida de la crisis, quiero también hacer referencia a algunas de las medidas que hay en el programa electoral del Partido Socialista, un programa que se ha trabajado con colectivos y con agentes económicos y sociales y que tiene como primer elemento básico una agenda por el empleo. Mire, señor García, los ciudadanos andaluces deben de saber que seguramente Andalucía es la única comunidad autónoma de España que en estos momentos puede ver a sindicatos, a empresarios y al gobierno sentados en una mesa y llegando a acuerdos. Ese ha sido un ejercicio de concertación que hemos venido haciendo durante muchos años. Y que el presidente Griñán quiera ampliar a otras administraciones en una agenda por el empleo, que incorpore un plan de empleo juvenil, que incorpore planes que afecten a personas que son parados de larga duración y que tengan además incidencia en esos planes en las infraestructuras públicas, que incorpore el bono empleo, que incorpore la gente emprendedor que pueda estar en esas escuelas de empresa que son los CADE, apoyando iniciativas, asesorando, informando a aquellas personas que tienen una idea y que simplemente quieren llevarla a la práctica. Y ha hecho usted referencia también al principal elemento que estrangula ahora mismo a las empresas. Y el Partido Socialista lleva en su programa también la creación de un instituto de crédito oficial para la pequeña y mediana empresa, donde pueda existir también la posibilidad de compensación de deudas entre pymes, donde los fondos reembolsables, los préstamos a las empresas que tienen proyectos viables, los podamos materializar desde el apoyo financiero de la Junta de Andalucía. No estamos hablando de subvenciones, estamos hablando precisamente de aliviar el problema, la dificultad de financiación que tienen las empresas. Pero estamos hablando también de tipo cero para inversiones que
se traduzcan en internacionalización de las empresas. Queremos también duplicar el peso de la economía social, de las cooperativas. Somos líderes en cooperativismo en España. Tenemos un pacto con los agentes cooperativistas y los sindicatos. Tenemos un pacto en Andalucía amparado además en una ley que la aprobamos en el Parlamento por unanimidad. Queremos eso, ponerlo también en valor. Y queremos también poner en valor, y quiero poner en valor, la articulación de Andalucía en el conjunto de España y de Europa a nivel territorial. Y desde luego, desde la perspectiva de que disponemos del mejor puerto, que es Algeciras. Algeciras debe ser el punto de inicio de los corredores que son complementarios, el corredor central y el corredor mediterráneo, y empezar una infraestructura lo mismo que se hizo con el AVE en el gobierno de Felipe González. Se empezó por Sevilla, empecemos los corredores por Algeciras. Me queda 1 minuto y medio, señor García. Tiene 2 minutos. Podemos utilizarlo. Hablando de corredor central y corredor mediterráneo, eso pasa por la Algeciras-Bobadilla, que es una línea que se prometió para 2008 y que todavía está pendiente de terminar. Ha pillado gobierno de Zapatero y gobierno de los señores Chávez y Griñán. Solo una cosita, esa persona de la que ustedes reniegan, que está en la cárcel, de la que abominan, la tuvieron 8 años de director general. Y en Bahía Competitiva, en Cádiz, es cierto que el dinero era fundamentalmente del Ministerio de Industria y de Europa. Pero ustedes eran los que decían a quién se le tenía que dar. Y ahí está el problema. Se le han dado 30 millones a Agadir Solar, los últimos 5 en 2010, hace nada, como quien dice. Pero bueno, yo le pediría, señor Ávila, que, entre otras cosas, ustedes cumplan sus compromisos y paguen a la gente que le tienen que pagar. Hay muchos prejubilados en Andalucía que no están cobrando, entre ellos gente de Delphi, que no les están pagando, simplemente dicen las aseguradoras que es que la Junta no paga. No pagan ustedes a los centros especiales de empleo que se han tenido que manifestar en la consejería, no pagan a las comunidades y encima cierran antes las contabilidades. No tienen ustedes credibilidad, porque Andalucía hoy tendría menos déficit y posiblemente menos deuda si no hubieran aceptado los solares como pago de la deuda histórica. Pero yo me quiero dirigir ahora al pueblo andaluz y decirle al pueblo andaluz que Izquierda Unida le ofrece un proyecto viable, progresista, de futuro para Andalucía, con proyección al Estado español y con proyección a toda Europa. Un proyecto que realmente apuesta por una salida diferente de la crisis. Y por apostar por una salida diferente de la crisis, corremos el riesgo de enumerar un catálogo de actividades, de medidas, y la pregunta es, ¿cómo se pagan? Pues Izquierda Unida lo tiene muy claro. Desde Andalucía vamos a pelear porque en España y en Europa se dé otra salida a la crisis. Una salida que pasa por una reforma fiscal global que el PSOE ha sido incapaz de hacer y que evidentemente el Partido Popular no va a hacer. Una salida que pasa por una persecución del fraude en serio y que pasa también por la creación de una banca pública. Ya vamos de una banca pública que va mucho más allá de ese instituto de crédito dotado con 1.500 millones que, comparado con los 400.000 millones de crédito que necesitan las pequeñas y medianas empresas de Andalucía al año, no es nada. Por tanto, creo su discurso, pero ha excedido en su tiempo. Termino simplemente aprovechando para que con estas ideas y con una ilusión de futuro y con una ilusión de que Europa se fije en Andalucía, paremos a la derecha en Andalucía, pero paremos a la derecha y a las políticas de derecha votando a Izquierda Unida. Gracias, señor García. 1 minuto y medio es lo que le resta, sí. Muy bien. Hemos visto en España y en otros países que cambiar de gobierno no significa salir de la crisis. Hemos visto también que el Partido Popular decía una cosa antes de gobernar y luego está haciendo otra. Y por eso es importante que en estos momentos sepamos quién va a defender los intereses de Andalucía. Que sepamos quién va a ejercer ese liderazgo con la disposición adicional tercera del Estatuto, con los fondos europeos que ahora se van a negociar, con una financiación autonómica justa. Si el presidente Griñán, si Pepe Griñán o si Arenas. Esa es una elección de los ciudadanos. Y los hombres y las mujeres que estamos en las candidaturas del Partido Socialista en estas elecciones autonómicas estamos orgullosos. Estamos orgullosos de nuestras ideas, de nuestros principios, de nuestros valores, también de las actuaciones que hemos realizado. Unas actuaciones que nos diferencian claramente de la derecha, del Partido Popular. Tenemos también un programa que se ha trabajado con colectivos, un programa que es ambicioso, pero que también es realista y que se puede cumplir. Un programa que queremos llevar adelante con un líder, con un candidato, con un responsable de la Junta de Andalucía, que defienda los intereses. Y creemos que tenemos el mejor, que es Pepe Griñán. Por eso, con humildad, con mucha humildad siempre, pero desde luego con la fortaleza que nos da el trabajo que hemos hecho,
con la fortaleza que nos dan nuestras ideas y nuestros valores y con la responsabilidad de todo el trabajo que queda por hacer, les pido el voto en las elecciones del 25 de marzo para las candidaturas del Partido Socialista, del PSOE, para que Pepe Griñán pueda seguir siendo el presidente de la Junta de Andalucía. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con ustedes aquí en este estudio. Hasta aquí este segundo debate. Gracias por asistir. A todos ustedes les invitamos al próximo espacio en Canal Sur para conocer las propuestas electorales. Recuerden que será mañana y lo dedicaremos a debatir sobre instituciones y partidos políticos. Nada más. Muchas gracias. Buenas noches.